Carolina, buenos días, ¿me escucha? Hola, buenos días, Nelson. Sí, los escucho muy bien. Perdón la demora. Está ahí. Les cuento que estoy en la Amazonía de Brasil. Ah, caramba. Estoy aquí en un tema de trabajo, entonces estaba con un pequeño problema de conexión, pero ya logré tener internet. No, qué chévere, Carolina, y espero que te vaya súper bien en donde estés haciendo los trabajos. Ya nos contarás. Hablando precisamente sobre el trabajo de tu área, quisiera empezar, Carolina, con el tema de la criminalidad. La criminalidad en este país, a diferencia de la economía, crece, ya lo hemos visto. Con un gobierno que cae, ¿esto tiene relación, Carolina? Te lo consulto. Esta relación. Cae el gobierno, sube criminalidad. Claro que sí, que tiene una relación. Tú has dicho algo sumamente clave. La economía formal, el trabajo digno, las condiciones de trabajo digno no crecen. Entonces, siguen cayendo, siguen disminuyendo y muestra de eso es la gran cantidad de compatriotas ecuatorianos que están dejando el país de manera regular e irregular y forzada, ¿no? Por el Darién y por vías Ujú, marítimas también, que es algo que pasa desapercibido, porque toda la atención ahorita está en el Darién, ujú. en la frontera entre Colombia y Panamá, también en la frontera entre México y Estados Unidos, pero ¿qué pasa con todos los compatriotas que arriesgan su vida para ir en lanchas, en botes, para poder llegar hacia diferentes puntos del Océano Pacífico, cerca de las costas mexicanas o de Centroamérica para cruzar? Entonces, sí, cae la economía, las condiciones de vida, economía formal y aumentan las economías ilícitas. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Las economías ilícitas, que no es solamente el narcotráfico, sino que también puede venir todo el tema que ya mencionaba también del tráfico de migrantes, de trata de personas, tráfico de órganos vinculado a desapariciones, vinculado incluso con niños también, todo lo que es trata y explotación laboral y sexual alrededor del mundo son mercados ilícitos muy rentables que las organizaciones criminales buscan movilizar. Y los delitos ambientales también son otro ámbito donde está minería ilegal. Entonces, estas economías ilícitas comienzan a ocupar el espacio cuando la economía formal está débil, cuando no existe crecimiento, porque lo que busca es cooptar una base social que pueda involucrarse en estas actividades y que reciba ingresos, incluso sacrificando su propia seguridad, su vida, porque no olvidemos que las organizaciones criminales tienen una jerarquía muy específica. Ya. La mayor parte arriesga su vida porque se involucra, ¿no es cierto? Vemos niños jóvenes involucrados en actividades ilícitas a cambio de pocos recursos o recursos muy al corto plazo exponiendo su vida a niveles altos de violencia. Ujú. Entonces, y esto, mientras sube la jerarquía, aumenta el nivel de ganancia, pero también disminuye el nivel de exposición, porque mientras más arriba están entre comillas los invisibles, aunque no son tan invisibles, quienes en cambio mueven los hilos de lavado de dinero, las redes de corrupción, donde está realmente el dinero, porque los que están abajo son quienes sufren la violencia inmediata y su tiempo de vida dentro de la criminalidad es mucho más corto, ¿no? Y cuando hablamos también de un gobierno que cae en institucionalidad, es también caldo de cultivo, Carolina, para que todos estos grupos sigan surgiendo. Por ejemplo, es claro y evidente que cuando un gobierno no activa su presencia, otro lo ocupa, y en este caso la criminalidad. Y en el caso también de la política, de esa política que a veces la gente normal como nosotros no percibimos. Hablamos de instituciones, de presidencia, de asamblea, que están en conflicto y en pelea, por ejemplo, con el juicio. Todas estas cosas también es caldo de cultivo, Carolina, para que los criminales estén en su salsa. Por ejemplo, un gobierno débil, un presidente sin fortaleza, fuerte el delincuente. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando hay un gobierno débil, cuando no existe liderazgo, cuando no hay capacidad de liderar una acción conjunta de todos los poderes del Estado, cuando hay un presidente aislado a nivel nacional y ahorita incluso a nivel internacional que está buscando aislarse, Sí, con lo de pues cuando Argentina. vemos un presidente y un jefe de Estado débil, que no logra acuerdos, que no logra cohesionar y que además de eso tiene instituciones débiles a nivel presupuestario, a nivel de capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, entonces claramente tenemos una debilidad en la toma de decisión, en el liderazgo, la toma de decisiones y como hemos visto en los últimos años, una falta de priorización de los recursos. Ujú. Entonces, el objetivo del gobierno es pagar a los acreedores internacionales y no orientar esos recursos que tienen y que pagamos los ecuatorianos con los impuestos para acciones dentro del país a favor de la gente, de inversión social, de que se atienda la seguridad, entre otras. Entonces, cuando existe esta
esta falta de liderazgo, esta falta de toma de decisiones en instituciones débiles, lo que pasa es que comienza a avanzar y a fortalecerse las estructuras de gobernanza criminal, que es lo que Totalmente. estamos viendo en ciudades como Esmeraldas, como Guayaquil, por poner dos ejemplos puntuales, Ujú. barrios, manzanas, donde se va consolidando estructuras de gobernanza criminal, donde los grupos delincuenciales, las organizaciones comienzan a definir las dinámicas sociales y económicas, hasta qué hora se Ujú. abren los negocios, Increíble. cuánto tienes que pagar para que los negocios puedan abrir, una especie de impuestos criminales, porque al final el tema de las vacunas o extorsiones terminan siendo impuestos criminales para que la gente pueda realizar sus actividades bajo las reglas que comienzan a imponer las organizaciones criminales. Entonces, esta estructura de gobernanza criminal que define reglas, que define el orden de estos territorios, que define las dinámicas económicas, comerciales, sociales, eso lo comienza a fortalecerse, a crecer y a expandirse, y eso es sumamente grave cuando, por otro lado, tenemos un jefe de Estado que no tiene capacidad de liderar las cosas, porque lo ideal sería un jefe de Estado que permita cohesionar Claro. diferentes grupos políticos, sociales y que lidere una cruzada de todo el país para hacer frente a la criminalidad, para hacer frente a las desigualdades, a la pobreza, al aumento de la deserción escolar de jóvenes y niños, Ujú. que nadie está hablando de eso, solamente nos enfocamos en niños involucrados en actividades ilícitas, pero no nos enfocamos cuántos niños y jóvenes han dejado el sistema educativo, no han sido reincorporados en el sistema educativo, y tampoco nos fijamos cuál es la tasa de escolaridad, cuánto ha disminuido durante los últimos años, lo cual afecta tremendamente a que las organizaciones capten a estos niños y jóvenes, los recluten y a cambio de dinero les tengan como diferentes actividades como sicarios o como expendedores de droga, exponiéndoles a diferentes niveles de violencia. Mira que es irónico, ¿no? Porque básicamente lo que siempre hemos conversado es que la falta de un gobierno hace que la criminalidad aumente y la desestabilización del gobierno hace que eso también supere. Pero qué ironía que por la contraparte precisamente nos dicen es que la gente que le quiere tumbar a Lazo desestabiliza y genera estas cosas cuando ya estamos bastante complicados. Carolina, desde tu experiencia, ¿cómo tomaste la información cuando nos enteramos ayer de estos ataques múltiples a medios con pendrives con explosivos? ¿Cuál fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando le escuchaste esto? Bueno, creo que hay varias lecturas alrededor de eso. Creo que ningún hecho de violencia se puede tolerar, pero lamentablemente, justo estaba revisando un tuit que había hecho en abril del año pasado, cuando fue el atentado, creo que el atentado, uno de los primeros atentados que tuvimos con uso de artefactos explosivos afuera de la penitenciaría del Litoral, Ya. justamente como una reacción de algunas cuestiones que estaban sucediendo antes que los atentados pasaran a diferentes puntos externos, cuando los atentados con uso de explosivos estaban solamente, entre comillas, focalizados dentro de los centros de privación de la libertad. Ok. Y claro, no había una respuesta por parte del gobierno, no había una respuesta por parte del Estado, la narrativa era se están golpeando entre organizaciones criminales. Luego tuvimos lo de Cristo del Consuelo, después comenzaron en los centros de salud, comenzaron a expandirse y claro, ahora vemos cómo buscan expandirse más allá, incluso buscando afectar a medios de comunicación, a periodistas. Esa es una lectura que creo que nos muestra cómo la violencia sigue creciendo de manera sostenida. Los atentados con uso de artefactos explosivos han continuado dándose en diferentes puntos. Cada vez estamos más a la indefensión de saber dónde pueden suceder porque no hay capacidad de anticipación por parte de fuerzas públicas. Entonces, esto también es un peligro, es un problema. Pero por otro lado, creo que también esto coincide mucho con la coyuntura política social que estamos viviendo, ¿no? De todo lo que está alrededor de la asamblea, el juicio político, el video que se generó por parte de un sector de la población llamando a que supuestamente no se afecte la estabilidad democrática, calificando la actuación del juicio político que está en la Constitución como un golpe de Estado, lo cual no estoy de acuerdo porque eso es un procedimiento que está dentro de la Constitución justamente para poder resolver los conflictos sociales y políticos. Hay herramientas constitucionales para evitar lo que sucedía en el pasado cuando se derrocaban presidentes con justificaciones que no seguían las reglas y las normas. Y claro, también vimos el día de ayer otro video bastante violento contra los periodistas que ejecutaron la investigación del caso El Gran Padrino, ¿no? Esta Entonces, canción, es una canción que han sacado.
El gran Una golpe, canción, sí. realmente un video que sale con el periodista de La Posta, Oh, con sí, otros sí. actores, Sí, 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 sí. que es una puesta en escena. Entonces, creo que tampoco podemos perder de vista todos estos elementos que están sucediendo. Sabemos que desde el gobierno están viendo estas semanas como de alta conflictividad social, política, con mucha incertidumbre. Vamos a esperar un ratito, que parece que se quedó friseado la conexión de Carolina. Recuerden que está en Brasil. ¿Ahí me escucha? Ya, sí, sigue Carolina, sí, fue un ratito nomás. Ahí volví. Sí. Entonces, como decía, creo que ya son cerca de 2 años que hemos esperado que el gobierno tenga capacidad de mediación, de Ujú. dialogar, de procesar las demandas, de priorizar lo realmente importante, la gente, la vida, la seguridad, el trabajo, y no lo está haciendo. Entonces, la activación del juicio político es una herramienta constitucional, Así es. no tiene que ser calificada como un tema de inestabilidad. Cuando hacías referencia del video, que justamente lo veía hoy, y lo voy a poner en la tarde para analizarlo un poquito más desde el punto de vista comunicacional, pero hay otro video que creo que decías tú también, Carolina, era el de donde salían muchas personas en una especie de testimonio, donde hablaban de que no debería pasar, y salía Nelsa Curvelo, salían algunas personas, algunas señoras. Me causó mucha curiosidad, vi el video, lo analicé. ¿Crees tú que esto sí demuestra la desconexión social que vive el país? Es decir, quienes ven el país desde su círculo y quienes vemos el país desde otro lado, ¿esa es una muestra clara, Carolina? Totalmente, creo que es una desconexión de lo que sufre la gente todos los días, la gente que tiene que pasar 2 horas en el transporte público para llegar a su puesto de trabajo, quienes tienen que salir y sus casas están inundadas. Hemos Ujú, pasado un periodo muy complicado en la costa, ¿no es cierto?, en cuanto a las ujú, inundaciones, desbordamientos también. Entonces, cuando se ve eso, se ve la gente, las personas que viven en lugares altamente peligrosos, con altos niveles de violencia e de inseguridad y que tienen que salir a trabajar dejando a sus hijos solos en sus casas, ujú, expuestos a esta violencia. Entonces, cuando uno mira esa realidad, mira las estadísticas de lo que está pasando, cómo está creciendo la violencia, los atentados con explosivos, el tema de cómo irrumpen en hospitales, en centros de salud, los cuerpos desmembrados en las ujú, escuelas, diferentes zonas de Guayaquil. ujú. Entonces, lo que sucedió recientemente también en el Triunfo con todo el Chuti. tema de la liberación de Futaere, todavía no se sabe, no se tiene claro y no se sabe dónde puede haber una respuesta frente a lo que pasó, o nuevamente un cruce de balas. Entonces, cuando uno ve esa realidad, ve la gente que está migrando, 190.000 ecuatorianos han migrado de manera forzada y de manera arriesgando sus vidas, porque no han viajado por su voluntad Ujú. o de manera cómoda, sino arriesgando sus vidas con niños, con mujeres embarazadas. Y por otro lado veo un video donde se vive otra realidad, se mira desde el privilegio en el cual están cada uno de estos actores sentados y mirando las cosas. Me dio mucha pena también ver a ciertos actores que han tenido una trayectoria de compromiso con el trabajo social, con el trabajo contra la violencia, etcétera, pero ¿por qué prestarse para este tipo de cosas bajo la idea de que no hay que afectar la estabilidad, de que solamente son 22 meses? O sea, además son argumentos que no se sostienen con esa Ujú, realidad que estamos viendo, que muestran esa desconexión. ujú. Entonces, me apena mucho haber visto eso porque creo que eso refleja muy bien cómo del otro lado un pequeño grupo muy minoritario mira el país, mientras el resto del país estamos asfixiándonos Ujú. estamos mirando cómo cada vez estamos en un camino casi de no retorno, vinculado a la violencia y la inseguridad, al desempleo y a todo lo que estamos observando, la migración, etcétera. Entonces, una desconexión total. Total. Yo estoy seguro que dentro de ese video algunas personas sabían lo que estaban diciendo y yo estoy seguro que otras respondieron lo que tenían que responder y solo utilizaron los pedazos que les favorecían en ese video. Estoy segurísimo porque habían palabras que sí estaban muy coherentes de algunos actores, pero los pusieron en un solo tongo. Carolina, hablabas de niños y eso me parece bastante preocupante. Hace unos minutos conversaba con Joselito acerca de la criminalidad con los niños y cómo se involucran ahora los niños. ¿Cómo hacer, aunque ya lo tocabas, me gustaría profundizar, para evitar la violencia que caiga en los niños, tanto de la que sufren como la que son tomados, ¿no? Para que actúen? Bueno, creo que en primer lugar, los niños y jóvenes, no se trata de construir cárceles Ya. para encerrarlas o llenarlas de niños y jóvenes. Los niños y jóvenes deben estar en las escuelas, en los colegios. Esos son los espacios de la niñez, de la juventud. Poder tener un proyecto de vida, poder disfrutar de su tiempo libre,
Lamentablemente, como mencioné, el año pasado, 2022, más de cerca de 200.000 niños y jóvenes desertaron del sistema educativo público. Eso es grave. Entonces, el Ministerio de Educación debería ya haber estado trabajando, ya no ahorita, sino cuando ya se identificaba ese crecimiento de deserción y también cuando se haya identificado el aumento, la caída de la tasa de escolaridad de los niños y jóvenes, haber trabajado en acciones específicas sobre esto para evitarlo, para contenerlo y para reintegrar a estos niños y jóvenes en el sistema educativo. Entonces, lamentablemente lo que vemos son niños y jóvenes que salen del sistema educativo y que luego, no todos, pero gran parte de ellos, son cooptados, son reclutados por organizaciones criminales y pasan a constituirse, como decía, como sicarios o como expendedores de droga u otro tipo de actividades dentro de las economías ilícitas. Entonces, es ahí donde tienen que focalizarse los esfuerzos. El esfuerzo del Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de Deporte, de Inclusión Económica y Social. Hay varias recomendaciones que no son nuevas y tampoco son demasiado innovadoras. Es cómo generar políticas sociales para gestión del tiempo libre de los niños y jóvenes. Vinculado al tema educativo, pero también post horario de estudios, porque muchas veces los niños y jóvenes están en lugares, en zonas donde hay altos niveles de violencia, de criminalidad, y se exponen a eso para integrarse y fácilmente ser cooptados. También hay otros programas que están identificados en sistemas de cuidado a la primera infancia, que también ayuda a que desde muy niños los niños puedan desarrollarse de manera adecuada y puedan, ¿no es cierto?, generar un futuro, jóvenes y a futuro adultos que son mucho más comprometidos con el trabajo, con la sociedad y con una actividad específica dentro de su carrera profesional. Y es visto, Carolina, que efectivamente el gobierno actualmente no tiene la más mínima intención porque, según como conversamos y lo hemos presentado, es netamente voluntad política. ¿Crees tú que la delincuencia ha avanzado tanto que en estos sectores el propio gobierno está diciendo, no, ya se fregó? Por decirlo, ya se fregó ese sector, ya no podemos intervenir, ahí nomás no queremos rescatar a esos niños y ya, veremos qué ocurre. ¿Crees que está pasando eso en el gobierno nacional? Creo que hemos visto que no hay un interés por actuar, no hay un interés por focalizar las acciones. Y ese desinterés se refleja en la falta de recursos que se ha destinado a la inversión social e incluso a temas básicos de la policía. Entonces, realmente hay un interés que es transversal a todos los sectores del Estado, porque podríamos decir, no, solamente está en el sector social, educación, pero no, vemos una policía que todavía no tiene los recursos para poder estar equipada a nivel operativo. Entonces, es un tema transversal, con una mirada completamente miope, porque al inicio la narrativa era, no, es que son disputas entre organizaciones criminales y además lo querían posicionar como que fuera en unos lugares muy lejanos, muy remotos, donde no iba a topar sus espacios de convivencia, donde ellos están interactuando. Estoy hablándolo desde la mirada de las élites y desde quienes están en el poder. Dijeron. Exactamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que eso es totalmente falso, porque la violencia sigue creciendo de manera sostenida, cada vez es más transversal, no está focalizado en ciertos puntos, cada vez está más desbordado y va a seguir desbordándose porque no hay nada que permita que eso no suceda, no ha cambiado nada. Entonces sigue avanzando. Vemos ahora sucesos que se dan en Quito, vemos sucesos que se dan en urbanizaciones en la Vía Daule o en diferentes puntos de Guayaquil también. Entonces cada vez vemos cómo esa violencia y esos hechos de criminalidad se van transversalizando en diferentes puntos de la sociedad y no como estaba al inicio la narrativa oficial que insistía que era algo lejano y que era algo focalizado entre organizaciones criminales. Esa mirada es totalmente errónea y equivocada y lo único que hace es hacernos perder tiempo para realmente tomar acciones rápidas y poder evitar que cosas peores puedan suceder a futuro. De hecho, yo recuerdo, no sé si fue el presidente o fue Ordóñez, la verdad que se me va, que dijo precisamente en medios nacionales que no se preocupen, que están secuestrando o están violentando a los grupos. Si usted tiene una vida tranquila, si usted tiene una vida normal, si usted no tiene problemas con nadie, no le va a pasar nada. Nos dijeron eso y hoy vemos secuestrados, extorsivos y estamos normalizando. Carolina, a mí me pareció dramático cuando secuestraron a una pareja. Dios gracias, no salió nada mal en el sentido de muerte, pero los dejaron desvalijados, les robaron la plata de sus cuentas, pero luego salió gracias a la policía, por supuesto, gracias a la policía, pero hemos ganado y terminamos normalizando y cerrando ese capítulo, como decir, no los mataron, qué chévere.
¿Qué piensas de eso, Carolina? Esa normalización de no debería pasar, creo yo, la norma. No podemos normalizar la violencia que estamos viviendo. No podemos seguir tolerando esa narrativa de que es algo lejano, que es algo solamente entre organizaciones criminales, porque al inicio nos decían que era algo dentro de las prisiones, luego eso se trasladó a las calles Claro, y salió. cada vez más sostenida y incrementa en intensidad la violencia y la criminalidad que estamos viviendo dentro de diferentes espacios de las ciudades, del país, y vemos cómo además esto ya no es simplemente en temas lejanos como era la narrativa oficial. ¿Por qué? Porque no es, y a mí también me sorprendió escuchar esas declaraciones de que la delincuencia común ahora está comenzando a, entre comillas, querer realizar ciertas actividades de delincuencia Ah, organizada que sí. creen que tienen capacidad, pero como son improvisadas, entonces lo hacen un poco a la deriva. Esa era un poco Ay, la qué desgracia. que hacían, ¿no? Pero eso es totalmente, o sea, no tiene justificación una respuesta así por parte de quienes tienen que tomar decisiones. Estaba claramente identificado el diagnóstico de que hay un nivel de delincuencia organizada que hay que abordarlo desde inteligencia, investigación, con capacidades especiales, enfocados en las estructuras, en los flujos financieros ilícitos, pero también hay otro nivel que hay que abordar que necesita inversión social y trabajo de prevención de la violencia y el delito. ¿Por qué? Porque si no, esas organizaciones, entre comillas, pequeñas, que comienzan a fortalecerse, a tener estas estructuras de gobernanza criminal que se alimentan de las extorsiones, de los denominados secuestros extorsivos, secuestros expresos, para obtener recursos ilícitos. ¿Para qué buscan eso? Para fortalecer su estructura, para comprar armas, para ganar más espacio, más poder, más territorio, para luego, después de eso, poder proveer servicios criminales a otras organizaciones más grandes, más establecidas y poder asegurar el traslado, el transporte, el embodegamiento de droga. Eso es lo que mueve estas diferentes niveles de estructuras de delincuencia organizada. Entonces, si es que no se actúa en todos estos niveles y además se actúa de manera al mismo tiempo en todos estos niveles y con un enfoque integral, no solamente que vaya la policía con un estado de excepción y no cambie ni modifique nada, con un tema integral de las instituciones y con recursos, entonces no estaremos buscando efectos diferentes a futuro, porque vamos a estar haciendo exactamente lo mismo como ha venido haciendo el gobierno, que es un estado de excepción. Llegan las Fuerzas Armadas, la policía, están ahí por un determinado tiempo, se van Y chao. y nada ha pasado en ese territorio. No hay un Todo sigue cambio. igual, todo se vuelve a recomponer y no se ha abordado los temas de fondo, la deserción escolar, el involucramiento de niños y jóvenes en organizaciones criminales, los problemas sociales que pueden revertir esta tendencia en mediano y largo plazo. Entonces, como digo, es diferentes niveles, pero a la misma velocidad todo Así es. rápidamente para poder tener efectos, pero con recursos, ¿no? Sin recursos no vamos a lograr hacer nada. Totalmente, inversión, lo que siempre hemos hablado. Carolina Andrade desde Brasil. ¿Cómo así por allá, Carolina? Full camello, ¿cómo está la cosa? Estamos en un encuentro regional que organizamos con Interpol, de hecho, sobre delitos ambientales en la Amazonía de Brasil, Perú y Colombia. Ah, qué bueno. Entonces, el encuentro se va a llevar a cabo mañana y pasado con policía de Brasil, Perú y Colombia, con fiscalías de los tres países y con unidades de inteligencia financiera también de los tres países, con apoyo de Interpol aquí en Manaos. Y bueno, esperamos que nos vaya muy bien, que es un tema más a nivel de autoridades para reflexionar lo importante que es trabajar desde la cooperación regional para estos temas que también involucran delincuencia organizada ambiental, ¿no? Vinculado a minería, pero también a tal ilegal de madera, deforestación y acaparamiento de tierras en la Amazonía, ¿no? Derribando los árboles tropicales, los árboles antiguos tropicales que están en la Amazonía y que alimentan también otras economías ilícitas muy importantes que lavan dinero incluso del narcotráfico. Carolina Andrade, éxitos en tus actividades y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Muy bien, amigos, ahí estuvo Carolina Andrade en esta última entrevista de la mañana del día de hoy, agradeciendo, creo que con Carolina hemos hablado muchísimo y siempre vamos a concordar en un tema que yo no creo que Lasso no lo sepa. Yo no creo, o sea, me niego a creer que el presidente Lasso no lo sepa desde el primer día, que la clave del éxito en una gestión es la inversión pública. Y ahí es donde vienen estos dogmas de la ideología, que ahí es donde a mí me calienta y me molesta la ideología. Si por ideología no quiere invertir en la sociedad, estás condenado al fracaso como autoridad.
Si hoy tenemos estos índices en las escuelas, apoderados de los grupos delictivos, profesores que dicen yo prefiero pasarlo de año porque yo no quiero que me maten, porque el gobierno abandona, el Estado es un Estado ausente, vamos a tener en un par de años peores situaciones. Es lamentable, pero este gobierno no da para atrás ni para adelante. Voluntad política, liderazgo. Hoy se pelea con Argentina. Hoy ya las relaciones con Argentina se están yendo al caño por una situación que la buscaron de una u otra manera y que por la pugna política y por el odio y porque la señora Duarte era de Correa y porque es una prófuga y es una condenada, tiene que pagar cárcel y no le vamos a dar el salvoconducto. Tremendo lío diplomático hoy con Argentina, más de 15.000 estudiantes ecuatorianos a la deriva. Esto no está bien. Señor presidente de la República, qué mal, cada día, qué mal. Sí, definitivamente, si se va en el juicio, asume Borrero. Lo ideal es que llamen a elecciones, lo más sensato, pero no sé si eso lo vayan a hacer.